En un inicio, en 1925, con Heart of the World, era un personaje heroico, sin mucho trasfondo ni desarrollo, pero para la época de los años 50 se transformó y tomó características más humanas, con dilemas y cuestionamientos. Ya llegada la década de 1970, se tomó el personaje del soldado con traumas y sufrimiento, como por ejemplo Platoon o Full Metal Jacket. A partir de los años 2000 hasta la actualidad, se toma un héroe mucho más vulnerable y realista, esto en películas como Silencio en el Frente Occidental. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de las películas? En la primera película, Heart of the World de 1918, es un joven reclutado como héroe. En estas películas era como propaganda para animar a la población en la Primera Guerra Mundial. La siguiente es The Big Parade de 1925. Esta fue cine mudo y fue después de la Guerra Mundial. Aquí era un soldado inocente que se convirtió en un héroe. Aquí suele ser un muchacho común que descubre el honor de la guerra pero gana valor. La siguiente es All Quiet on the Western Front. Este es de 1930. Este es un héroe desilusionado y en esas películas se ven muchos jóvenes soldados arrasados por la guerra. En Why We Fight de 1942 hablan sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ve un héroe patriótico donde es un soldado disciplinado que su lucha es por la libertad y la patria. La siguiente es The Bridge and the River de 1957. Aquí el personaje es un héroe colectivo. En esas películas el heroísmo está en la unión de miles de soldados. The Longest Day de 1962. Aquí se habla sobre la Guerra Fría. El personaje principal es un oficial honorable. Tiene mucho liderazgo, deberes militares y hace sacrificios, pero cuestiona los sacrificios humanos. Platoon 1986. Aquí se habla sobre Vietnam y es una crítica a la guerra. Aquí el personaje es un héroe traumatizado y contradictorio. En estas películas los soldados sufren muchos dilemas morales, adicciones a las drogas, deshumanización y se empieza a cuestionar el heroísmo. Full Metal Jacket 1987. Aquí es un personaje con un arquetipo de héroe roto. Aquí los soldados son muy deshumanizados en entrenamiento y destruidos en el combate. Salvando al soldado Ryan de 1998. Aquí el soldado es un héroe humano y sacrificado. En la delgada línea roja, 1988. Aquí se ve mucho el realismo y la vulnerabilidad de los humanos. Aquí la persona principal es un héroe muy frágil y con características muy humanas. Aquí todos los soldados se presentan mucho miedo y empatía. Hay muchos dilemas éticos y el heroísmo está en el sacrificio personal. American Sniper 2014. Aquí se habla sobre la guerra contemporánea. Este es un héroe problemático que se centra mucho en la psicología, el trauma y la soledad de un combatiente. En conclusión, en los inicios del cine de guerra, aproximadamente en 1925, con filmes como Heart of the World, el personaje principal solía ser un héroe idealizado, valiente, patriótico, prácticamente sin defectos y con poco desarrollo psicológico. Este tipo de figura respondía a una necesidad de glorificar la guerra y exaltar los valores nacionales, especialmente en un contexto donde el cine se usaba también como una herramienta propagandística. Hoy en día se busca la humanización de este tipo de personajes para que no sean simplemente vistos como héroes, sino como seres humanos que sufren y viven la guerra como un evento desagradable y cruel.